Embarazada de 8 meses, se encontró con su exmarido y su nueva esposa frente a un restaurante. Pero ellos no imaginaban que el secreto descubierto lo cambiaría todo. La brisa de un final de tarde paulistano, fría y cargada con el olor a asfalto húmedo, anunciaba un invierno que ya se instalaba en el alma de la ciudad. Paula sentía el peso de sus 8 meses de gestación en cada paso lento por la acera de la calle Óscar Freire. El cuerpo estaba exhausto, pero un calor diminuto calentaba su pecho. Dentro de la bolsa de papel marrón que abrazaba contra su vientre, un par de medias de lana, minúsculas y del color de un dulce de leche cremoso, era la promesa tangible de una vida a punto de comenzar. El timbre de la tienda de artículos para bebés sonó detrás de ella, un adiós delicado que se perdió en el ruido urbano. Por un instante el sol bajo y dorado la cegó. Fue en el reflejo de la vitrina de un bistro francés, al lado donde se vio. El vientre prominente, la piel cansada, el cabello recogido en un moño flojo y un vestido de punto gris, que no le hacía ningún favor. La imagen, sin embargo, fue repentinamente destrozada. 2 figuras pasaron de la mano, deslizándose por una realidad de la que ya no formaba parte. Era él, João, su exmarido, y a su lado Luciana, la nueva esposa, envuelta en un vestido blanco que parecía una afrenta. Por una fracción de segundo, los ojos de João se encontraron con los de Paula a través del cristal, y él se detuvo. Un espasmo de shock, tal vez culpa, cruzó su rostro antes de que la máscara de la indiferencia volviera a su lugar. El corazón de Paula dio un salto doloroso, un nudo amargo formándose en su garganta. Luciana, por otro lado, abrió una sonrisa lenta, calculada, como una depredadora que saborea el momento exacto del encuentro. Antes de que Paula pudiera retroceder, la puerta del bistró se abrió, liberando una ráfaga de aire que arrastraba el aroma a mantequilla, a hierbas y a vino caro. La mano de Paula apretó la bolsa con tanta fuerza que el papel crujió. «Mira tú», dijo Luciana, la voz un veneno dulzón, ladeando la cabeza, como si hubiera hecho un descubrimiento fascinante. «La barriga ya está enorme. Falta poco, ¿verdad?» Paula permaneció en silencio, el aire atrapado en sus pulmones. Los ojos de João descendieron a su vientre. Se detuvieron allí por un instante que pareció una eternidad, y luego se desviaron rápidamente, como si la visión fuera una acusación en sí misma. Pero Paula conocía esa mirada. Era el resquicio de un hombre al que un día le importó. Con un gesto deliberado, Luciana levantó la mano izquierda, permitiendo que el diamante de su anillo capturara la luz del sol, un brillo deslumbrante y cruel. «¡Qué coincidencia encontrarnos! Acabamos de llegar para nuestra reserva», dijo, cada palabra una puñalada. Paula se acordó de las promesas vacías de João, de los almuerzos de sábado que nunca sucedieron, siempre sustituidos por un «Disculpa, mi amor, estoy atrapado en la oficina». Tragó el nudo en la garganta, la humillación ardiendo por dentro. «Buen provecho», logró decir, la voz más firme de lo que se sentía. Un camarero pasó apurado, equilibrando 2 copas de espumante. Luciana, sin soltar el brazo de João, tomó una de ellas y le ofreció a Paula una sonrisa tan fina que podría cortar. Fue en ese momento cuando algo más llamó la atención de Paula. Mientras João se ajustaba el saco, un sobre negro, discreto, asomó del bolsillo interior. La luz del sol golpeó levemente las letras en relieve dorado. Ferreira e Bastos, Auditoría y Compliance.
Un aviso de auditoría. Una investigación financiera. ¿Por qué llevaría un documento como aquel a una cita romántica? Luciana se inclinó, bajando la voz, pero asegurándose de que Paula oyera. Buena suerte con todo esto. En ese instante, su hijo se movió dentro de ella. Una patada fuerte, insistente, como si quisiera recordarle que ella no estaba sola. Paula posó la mano sobre su vientre, un gesto de protección y complicidad. Del otro lado del cristal, un hombre sentado en el bar levantó los ojos. Traje oscuro, corbata de seda, un aire de quien observa el mundo sin ser notado. Su mirada barrió el ambiente. Se posó en Goao por un instante. Frío, analítico, como el de alguien que ya sabe más de lo que debería. Más tarde, Paula descubriría que aquel hombre, un extraño para ella, era una pieza clave en la auditoría que estaba en curso. Un perro guardián silencioso de los números. En ese momento, sin embargo, él solo posó su taza de café y se dio la vuelta. La sonrisa de Luciana se ensanchó. Dio un paso adelante. Su perfume, una fragancia floral excesivamente dulce y empalagosa, invadiendo el espacio de Paula. No pierdas tu tiempo apegándote a lo que ya no es tuyo. Siseo. Finalmente, Paula encontró sus ojos. La dignidad se reerigiendo como una muralla. Yo nunca pedí nada que no fuera mío por derecho. Por un momento, el rostro de Luciana se anubló. La máscara de superioridad vaciló, pero se recompuso rápidamente, riendo bajo y golpeando con la uña el diamante del anillo. Este mundo no es para amateurs, querida. Con la firma correcta, todo puede desaparecer. Matrimonios, por ejemplo. Paula se mordió el labio con fuerza, sintiendo el gusto metálico de la sangre. El dolor antiguo, la herida de la traición, amenazó con desbordarse, pero se mantuvo firme. La felicidad de verdad no se construye sobre la infelicidad de los demás. Luciana soltó una carcajada, tirando del brazo de João como si fuera un trofeo recién conquistado. Amor, no vamos a dejar nuestra mesa esperando, principalmente con la situación de ellas aquí afuera. Fue la primera vez que Paula sintió, no tristeza, no humillación, sino una rabia fría, cortante y lúcida. João finalmente habló, la voz baja, tensa. Ya basta, Luciana. Pero él no miró a Paula. Él no la defendió. Luciana lo ignoró completamente, los ojos brillando de malicia. Pero dime una cosa. Hizo una pausa, saboreando las palabras. ¿Quién va a asumir a este niño? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Paula se tambaleó, el mundo girando por un segundo. Pero su bebé pateó de nuevo, más fuerte, anclándola en la realidad. Se enderezó, la columna erguida, el mentón levantado. Mi hijo tendrá el nombre de quien lo protege, no de quien lo abandonó. El murmullo de la calle pareció silenciarse. Una pareja que discutía en la puerta del bistró se calló. Incluso la hostess, dentro del restaurante, levantó la mirada. João miraba el suelo, la postura de un niño atrapado en la mentira. Luciana, sin embargo, sonrió nuevamente, triunfante. Ya veremos. Y antes de desaparecer por las puertas de cristal, lanzó una última puya, lo suficientemente alta para que todos alrededor oyeran. Buena suerte, siendo madre soltera. No todo el mundo quiere un hijo sin el nombre del padre en el certificado. Las puertas se cerraron.
dejando a Paula a solas con su reflejo distorsionado, cansado, pesado, pero no roto. La imagen de aquel sobre negro brillaba en su mente. La mirada calculadora del extraño en el bar ardía en su memoria. Luciana creía que había vencido. Poco sabía ella que ambos acababan de encender un fuego que no conseguirían controlar. Al llegar a casa esa noche, el temblor en sus manos era incontrolable. La bolsa con la ropita de bebé quedó olvidada en el sofá, un símbolo de una alegría momentánea, ahora opacada por la crueldad del encuentro. Paula se dejó caer en la butaca junto a la ventana, el cuerpo pesado y dolorido. Las luces de la ciudad se emborronaban, transformándose en manchas de color a través de una película de lágrimas que ella se negaba a derramar. La humillación era una herida abierta, pero la imagen de aquel sobre negro, Ferreira e Bastos, auditoría y compliance, era una pregunta que palpitaba en su mente, una anomalía en medio del caos emocional. Aquello no encajaba. En los días siguientes, Paula intentó crear una rutina, un capullo de normalidad. Pero el destino, con su perverso sentido del humor, parecía determinado a probar sus límites. Fue en una tarde gris, mientras volvía de una consulta médica, que los vio de nuevo. Parados en la misma acera, frente al mismo bistró, como si fueran actores atrapados en una obra de un solo acto. Esta vez, Luciana estaba sola, hablando por celular con una expresión irritada. Al ver a Paula acercarse, finalizó la llamada abruptamente, el rostro transformándose en una máscara de desprecio. «Vaya, vaya», dijo ella, bloqueando el camino de Paula, los tacones de aguja clavados en el concreto. 8 meses y todavía deambulando por ahí sola. ¿No te cansas de hacer ese papel de pobrecita? El tono era meloso, envenenado. Paula presionó la palma de la mano sobre su vientre, buscando equilibrio, buscando fuerza. Con permiso, Luciana, necesito pasar. La sonrisa de Luciana se acentuó. Dime, ¿ya decidiste quién va a asumir a este niño? Porque, por lo que sé, Joao está muy ocupado limpiando su propia vida para preocuparse por los restos de la antigua. La respiración de Paula se detuvo. Las mismas palabras, la misma crueldad, ahora disparadas como una bala a quemarropa. Y entonces, algo dentro de Paula se rompió. No con rabia, sino con una claridad exhausta. La única cosa que mi hijo necesita que alguien asuma es el amor y la protección. Y eso, Luciana, lo tiene de sobra, algo que dinero alguno puede comprar. Los ojos de Luciana se abrieron de sorpresa. No estaba acostumbrada a las réplicas. Antes de que pudiera formular una respuesta, una voz calma cortó el aire tenso. ¿Está todo bien por aquí, Paula? Ambas se voltearon. Era Carlos, un antiguo colega de la firma de contabilidad donde trabajaron años atrás. Sostenía un vaso de café y su expresión era serena, pero sus ojos atentos, leyendo la tensión en la atmósfera, instantáneamente. Se acercó, posicionándose sutilmente al lado de Paula, creando una barrera discreta. ¡Qué conmovedor!, bufó Luciana recuperando la compostura. La caballería ha llegado. Lanzó una mirada de desdén a Carlos y luego a Paula. No pierdas tu tiempo, querido. A ella le encanta una audiencia. Con eso, se dio la vuelta y entró en el bistró, dejando un rastro de perfume caro y veneno en el aire. ¿Estás bien?, preguntó Carlos, el tono de voz genuinamente preocupado. Paula soltó el aire lentamente. Estaré bien. Gracias, Carlos. ¿Cuánto tiempo?
dijo él, con una sonrisa gentil. Oí decir que te estabas preparando para la mayor promoción de tu vida. Miró a su barriga y el comentario calentó el corazón de Paula. Pero me preocupo. He oído algunos rumores en el mercado financiero sobre la nueva gestión de la empresa de Juan. Cosas sobre irregularidades. El pulso de Paula se aceleró. El sobre negro. Los rumores. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, la voz baja. Carlos dudó. Mira, no quiero alarmarte, pero como tu amigo y sabiendo tu historial con él, solo ten cuidado. Protégete. Luego cambió de tema, como si no quisiera profundizar el asunto allí. ¿Qué tal un café cualquier día de estos? ¿Para ponernos al día de verdad? Me encantaría, respondió Paula sintiendo una ola de gratitud. Esa noche, las palabras de Carlos resonaron en su mente. Protégete. Ya no era solo sobre dolor emocional. Había algo más. Algo peligroso burbujeando bajo la superficie. Por primera vez, Paula sintió la necesidad de actuar. No por venganza, sino por autopreservación. Tomó su notebook y, con las manos firmes, comenzó a investigar. Buscó abogados de derecho de familia, especialistas en registro de nacimiento y derechos parentales. Agendó una consulta para la semana siguiente. Su objetivo era claro: garantizar que pudiera registrar a su hija con su apellido, de forma independiente, sin necesitar una sola firma o consentimiento de Juan. Después, abrió una nueva carpeta en su computadora, protegida por contraseña. En ella comenzó a organizar todo lo que tenía. Copias de los papeles del divorcio, correos electrónicos antiguos y un nuevo documento de texto, donde anotó la fecha, la hora y el lugar del encuentro, el nombre de la firma de auditoría en el sobre y la descripción del hombre en el bar. Era un pequeño dossier, un seguro. No sabía si algún día lo usaría, pero el simple acto de organizar los hechos, de transformar el dolor en datos, le dio una sensación de control que no sentía hacía meses. Ella ya no era una víctima a la deriva. Era una madre, construyendo silenciosamente la fortaleza que protegería a su hijo. Y esa fue su primera victoria. 2 días después, se encontraron. El lugar era un pequeño café en Vila Madalena, apretujado entre una librería de segunda mano con olor a polvo y tiempo, y una lavandería, cuyo vapor caliente empañaba las ventanas. Era un lugar anónimo, y eso era exactamente lo que Paula necesitaba. Llegó más temprano, acomodándose con dificultad en un sofá de esquina. En su bolso, además de los artículos de siempre, estaba un pequeño cuaderno donde había anotado las preguntas que le haría a la abogada la semana siguiente. Era un recordatorio de su nuevo propósito. Carlos llegó a la hora acordada, una carpeta de cuero desgastado bajo el brazo. Parecía más viejo de lo que recordaba, con más líneas de expresión alrededor de los ojos, pero su presencia aún transmitía la misma calma sólida. Pidieron cafés, aunque el de Paula quedó intacto, enfriándose sobre la mesa. «Gracias por venir, Carlos, y por lo del otro día», comenzó ella. «No tienes que agradecer. Los amigos sirven para eso», respondió, y entonces su expresión se puso seria. «Paula, el motivo por el que te llamé aquí es delicado. Lo que te dije sobre los rumores es más que eso. Yo vi cosas». «¿Qué cosas?», preguntó ella, el corazón comenzando a latir más rápido. Carlos abrió la carpeta y en lugar de esparcir papeles, sacó una única tablet. La encendió y abrió un archivo protegido por contraseña. «Yo presté una consultoría para uno de los proveedores de la antigua empresa de Juan. Durante el proceso, tuve acceso a la
algunos registros de pago para cruzar información. Encontré una inconsistencia, una factura que no cuadraba. Por deber profesional, reporté a mi cliente y, con su autorización, investigué un poco más a fondo. Solo lo que era públicamente rastreable o estaba en el alcance de mi contrato. Lo que encontré es grave. Viró la tablet hacia ella. En la pantalla, un diagrama de flujo simple mostraba flechas saliendo de la empresa de Joao y apuntando a una serie de pequeñas empresas de consultoría que, a su vez, dirigían los fondos a la constructora de la familia de Luciana. Tu exmarido está usando la empresa de la familia de la esposa como una especie de desagüe para desviar dinero. Cuentas de fachada, facturas falsas, contratos de consultoría sobrevalorados. El esquema es sofisticado, pero deja un rastro digital. No es solo mala gestión, Paula. Es crimen. La garganta de Paula se secó. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, irreales. ¿Él está usando la empresa de ella?, preguntó, el hecho cayendo con un golpe sordo. La expresión de Carlos se volvió aún más sombría. Es peor. Él se está escondiendo detrás de ella. La mayoría de las empresas de fachada y de las transacciones más arriesgadas están ligadas al CNPJ, Registro Nacional de Personas Jurídicas, de la familia de ella. Sí, y cuando esa bomba estalle, y va a estallar, ella será la primera en caer. Ella es su escudo. La ironía era tan amarga que Paula casi sintió ganas de reír. Luciana, la mujer que se sentía intocable, era solo un peón, una herramienta desechable. ¿Por qué me estás mostrando esto?, susurró, mirando el rostro serio de Carlos. Porque la verdad te da poder, Paula. El poder de entender el juego y de protegerte. El hombre que viste en el bistró, el del traje oscuro, forma parte del equipo de auditoría de Ferreira y Bastos. Ya están tras el rastro. Es cuestión de tiempo. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. Mi consejo: no hagas nada. No busques venganza. La venganza solo corroe a quien la busca. Deja que la ley se encargue de ello. Deja que ellos se destruyan. Paula pensó en la consulta agendada con la abogada, en la carpeta segura en su computadora. Ella no quería venganza. Quería distancia. Quería paz. No lo haré, dijo con firmeza. Mi única prioridad es garantizar que mi hija nazca lejos de toda esta suciedad. Ya estoy tomando mis providencias legales para eso. Un brillo de admiración pasó por los ojos de Carlos. Sabía que eras fuerte. Entonces, cerró la tablet. Solo una cosa más. Si por cualquier motivo las autoridades te buscan, ya que fuiste su esposa durante el período en que parte de esto pudo haber comenzado, no te desesperes. Tienes la verdad de tu lado. Y tienes amigos también. Aquellas palabras fueron un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, Paula no se sintió completamente sola. Recogió sus cosas, el toque del cuaderno en su bolso, ahora no más un acto de defensa, sino de construcción de futuro. Al salir del café, respiró hondo el aire de la ciudad. La paz todavía parecía distante, pero por primera vez veía un camino claro para alcanzarla, y ese camino no pasaba por la destrucción de nadie, solo por la construcción de su propia vida. La noche después del encuentro con Carlos fue un punto de inflexión. El silencio en el pequeño apartamento de Paula ya no era opresor, sino un espacio para la reflexión y, más importante, para la acción. La verdad, cruda y documentada,
No la impulsó hacia la venganza, como quizás lo haría con otra persona. En su lugar, funcionó como un bisturí, separando con precisión quirúrgica el pasado enfermo del futuro que ella necesitaba construir. La conversación con Carlos había solidificado una resolución que ya brotaba en su corazón. Su energía no se gastaría mirando hacia atrás, a los escombros de su matrimonio, sino hacia adelante, a la fundación de la vida que estaba a punto de traer al mundo. La prioridad absoluta, la única que importaba, era la seguridad y la dignidad de su hija. En los días que siguieron, Paula se sumergió en una serie de acciones silenciosas, pero profundamente significativas. La primera fue la consulta con la doctora Alice, una abogada de derecho de familia, cuyo nombre encontró tras una cuidadosa búsqueda. La oficina era discreta, acogedora, y la doctora Alice, una mujer de mirada firme y voz calma, escuchó toda la historia de Paula sin interrupciones. Paula no mencionó el fraude. Aquello era un avispero en el que no tenía intención de meterse. Se centró en lo que era suyo: el abandono durante la gestación, la ausencia de apoyo y el deseo de registrar a su hija de forma independiente. Quiero que tenga mi nombre. Quiero tener la guarda unilateral y la totalidad de las decisiones sobre su vida. El padre biológico abdicó de ese derecho en el momento en que eligió otra vida, explicó Paula, la voz firme. La abogada asintió, explicando los procedimientos, los documentos necesarios y la solidez de su caso. Al salir de la oficina, con una lista clara de próximos pasos, Paula sintió como si una armadura invisible se estuviera formando a su alrededor. No era una armadura para la guerra, sino para la paz. Su segunda acción fue fortalecer su red de apoyo. Tragó el orgullo, la vergüenza que la había hecho aislarse, y llamó a su hermana mayor, que vivía en el interior. Le contó una versión editada de la historia, centrándose en sus necesidades prácticas para el parto y el posparto. La respuesta fue inmediata y cálida. Estoy tomando el primer autobús tan pronto como me llames, que calentó el corazón de Paula de una forma que no sentía hacía meses. También entró en contacto con un grupo en línea de madres solteras, un espacio de acogida, donde encontró no pena, sino solidaridad y consejos prácticos, desde cómo armar una cuna sola, hasta cómo lidiar con la burocracia del plan de salud. Eran pequeños hilos que, juntos, tejían una red de seguridad que ella misma estaba construyendo. El dossier en su computadora, la carpeta protegida por contraseña, también creció. Añadió un resumen de la conversación con la doctora Alice y digitalizó los documentos que la abogada le pidió separar. Aquel archivo se convirtió en su caja fuerte. No era un arma para ser usada, sino un escudo para defenderse. La posibilidad de ser llamada a declarar, mencionada por Carlos, era aterradora. El fraude y la avaricia de Juan podrían salpicarla. Por eso, decidió tomar una medida más. Basándose en su antigua experiencia en oficinas, ella sabía de la importancia de la comunicación oficial. Desde un correo electrónico anónimo, creado para este único fin, envió un mensaje corto y formal a la Dirección de Contacto General de Ferreira G. Bastos, Auditoría y Compliance. El mensaje era impersonal. Para los debidos fines, informo que, como excónyuge de João Lacerda, con divorcio finalizado en fecha, me pongo a disposición para prestar cualquier aclaración que sea necesaria en el ámbito de cualquier investigación, siempre que sea solicitada por vía judicial. Atentamente, Paula Andrade. No dio detalles, no hizo acusaciones.
Simplemente se posicionó como una ciudadana dispuesta a cumplir con su deber, estableciendo un límite claro y oficial. Al hacer clic en enviar, sintió un escalofrío, pero también la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Se estaba anticipando, controlando la narrativa de su propia vida antes de que otros lo hicieran por ella. Mientras tanto, la vida continuaba. La barriga pesaba más cada día, y las noches de sueño eran interrumpidas por patadas vigorosas y por la dificultad de encontrar una posición cómoda. Pero ahora, el insomnio ya no estaba lleno de recuerdos dolorosos. Estaba lleno de planificación. Armó la cuna, pieza por pieza, siguiendo un tutorial en video. Una pequeña victoria celebrada con un vaso de leche tibia. Lavó y dobló cada pelele, cada par de medias, incluyendo las de color de dulce de leche, arreglándolos en la cómoda con un cuidado casi ceremonial. Cada acto doméstico era una meditación, un ladrillo más en la construcción de su nido. Un día, al pasar frente al bistró francés, como si el destino atestiguara una última vez, vio a Luciana en la entrada, riendo con un grupo de amigas. Sus miradas se cruzaron a través de la acera. Luciana abrió aquella sonrisa de burla, esperando que Paula bajara la cabeza y pasara apurada. Pero Paula no lo hizo. En su lugar, se detuvo, enderezó los hombros y la encaró de vuelta, a los ojos. No dijo una palabra. No hizo un gesto. Pero el silencio, cargado de todo lo que ella ahora sabía, y más importante, de todo lo que ella estaba construyendo para sí misma, fue más alto que cualquier grito. La sonrisa de Luciana vaciló, solo por un segundo, pero fue suficiente. Paula vio la duda, la pequeña fisura en la fachada de arrogancia, y entonces simplemente se dio la vuelta y continuó su camino, dejando a Luciana atrás, envuelta en su perfume caro y en su ignorancia a punto de derrumbarse. El clímax silencioso de este periodo de despertar sucedió no en una confrontación, sino en un momento de absoluta banalidad. Paula estaba en la fila de la caja de un supermercado, el carrito lleno de frutas, yogur y pañales. En la pequeña TV pegada al techo, pasaba un noticiero local. De repente, la música de guardia interrumpió la programación. El titular surgió en la pantalla. Escándalo financiero. Constructora Bittencourt y asociados son blanco de operación de la Policía Federal. La foto de Joao y Luciana sonriendo en un evento de gala llenó la pantalla. La gente en la fila comenzó a cuchichear. «Es aquella pareja de la revista, ¿no es así? Siempre pensé que era dinero sucio». Paula sintió que le faltaba el aire. Su corazón se disparó. Miró dentro de su carrito, al paquete de pañales, a las manzanas rojas y brillantes. En su bolso, sintió el volumen del pequeño par de medias color dulce de leche, que había comenzado a llevar como un amuleto. La imagen en la TV mostraba ahora la fachada de la empresa, con coches de policía parados enfrente. El mundo de ellos se estaba desmoronando en cadena nacional. ¿Y ella? Ella ya estaba comprando yogur. Una ola de emoción la invadió. No de alegría, no de venganza, sino de una distancia casi surreal. Esa era la vida de ellos. La vida de ella estaba allí, en aquel carrito, y creciendo dentro de su vientre. Pagó por sus compras, agradeció a la cajera y caminó hacia afuera del supermercado. El sol de la tarde golpeó su rostro. Y por primera vez, al pensar en ellos, Paula no sintió dolor, ni rabia. Sintió lástima. Y entonces eligió sonreír. Una sonrisa leve, solo para sí.
y siguió adelante, mientras la paz, aunque frágil, comenzaba apenas a sentarse en el pequeño apartamento de Paula. En la mansión de la pareja perfecta en Jardins, la guerra civil había sido declarada. El castillo de naipes, construido sobre una fundación de mentiras y dinero sucio, no solo se desmoronó. Él implosionó de forma espectacular bajo los focos de unos medios hambrientos de escándalos. La ruina no fue solo financiera. Fue una corrosión del alma, una desintegración moral que se convirtió en el espectáculo principal de la ciudad. La operación de la Policía Federal, televisada en vivo, fue solo el comienzo. Lo que siguió fue un tsunami de consecuencias. Las cuentas de la constructora Bittencourt y de todas las empresas de fachada fueron congeladas. Las líneas de crédito, antes ilimitadas, fueron cortadas. Proyectos fueron paralizados. Inversores que antes disputaban la chance de asociarse a ellos, ahora corrían para desvincularse, emitiendo notas a la prensa, negando cualquier conocimiento de las actividades ilícitas. El nombre Bittencourt, antes sinónimo de lujo y poder, se volvió sinónimo de fraude. Dentro de la mansión, el aire era irrespirable, denso de acusaciones y pánico. Joao, el arquitecto del fraude, ahora se veía acorralado. El hombre encantador y seguro dio lugar a una figura pálida y paranoica que pasaba los días encerrado en la oficina, rodeado por un equipo de abogados criminalistas carísimos, cuyos honorarios drenaban lo que restaba de sus recursos líquidos. Él buscaba desesperadamente una brecha, una salida, un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio más obvio, la figura que él eligió para cargar el peso de su propia avaricia, era Luciana. Las discusiones, antes amortiguadas, se tornaron erupciones volcánicas. Él la culpaba con una furia venenosa, no solo por su ostentación, sino por su supuesta negligencia. ¿Cómo no lo viste? La empresa es de tu familia. Tú firmabas lo que yo ponía delante de ti como una idiota. Gritaba, la voz ronca de desesperación y whisky. Si hubieras tenido una pizca de inteligencia para los negocios, te habrías dado cuenta. Pero no. Tú solo te preocupabas por fiestas, por vestidos, por aparecer en la columna social. Tu vanidad nos destruyó. Luciana no era una víctima pasiva. La mujer que un día se sintió la reina del mundo, ahora veía su nombre y el de su familia siendo arrastrados en el lodo. El shock inicial dio lugar a una rabia glacial, la furia de una leona herida. Ella lo culpaba por su duplicidad, por su cobardía al usar la estructura que su padre construyó con trabajo duro, como fachada para sus crímenes. «¡Tú me usaste!», replicaba, los ojos brillando de odio. Ya no de malicia. «Me mentiste, a mí, a mi padre. Nos transformaste en tus cómplices, sonriendo en cenas de familia mientras nos apuñalabas por la espalda. Eres un gusano, un cobarde que se esconde detrás de la falda de los demás. Llegaste aquí sin nada y saldrás sin nada, pero te llevarás el nombre de mi familia junto al desagüe». Las peleas eran legendarias, oídas por los pocos empleados que aún no habían renunciado. Platos de porcelana importada, antes exhibidos con orgullo, eran arrojados contra las paredes. Un jarrón de cristal, regalo de bodas, fue destrozado en el suelo de mármol, un símbolo perfecto de la unión de ellos. El amor, si es que un día existió, fue completamente consumido por el resentimiento y el miedo a la prisión. Pero la traición, una vez plantada, echa raíces profundas y se propaga como una mala hierba. Con la pareja bajo el microscopio de los medios,
no tardó en que otros secretos comenzaran a filtrarse. La historia del otro hombre en la vida de Luciana, que Carlos había mencionado a Paula, explotó en la prensa sensacionalista. Un paparazzi, que había montado guardia frente a la mansión, consiguió una foto granulada de ella saliendo de un hotel de lujo con un conocido empresario rival, días antes de que estallara el escándalo. La narrativa cambió instantáneamente. Luciana no era solo la heredera engañada, era también la adúltera. La mujer que había humillado públicamente a la exembarazada de su marido, ahora tenía su propia infidelidad expuesta para el mundo. La humillación era un plato que, para ella, estaba siendo servido frío y en público. Para João, la noticia fue la pala de tierra en su ego, ya destrozado. No era solo el estafador, era el marido traicionado. El hombre que robó la esposa de otro, solo para ser traicionado de la misma forma. La ironía era tan cruel, tan poética, que los columnistas sociales se deleitaban. La imagen de la pareja poderosa se desmoronó completamente, sustituida por la caricatura de dos criminales mezquinos e infieles, devorándose mutuamente en medio de los destrozos de su falso imperio. Paula seguía todo a distancia a través de los titulares que su hermana, ahora instalada en su sofá-cama, leía en voz alta del celular con una mezcla de shock y satisfacción. Paula no buscaba las noticias, pero ellas la encontraban. Cada nueva revelación era como el eco distante de una tormenta que ella ya había atravesado. No había alegría en su desgracia, solo la confirmación sobria de que un castillo construido sobre arena movediza no puede sostenerse. Ella veía las fotos de él saliendo del juzgado para declaraciones, los rostros abatidos, los ojos hundidos, rodeados por un enjambre de micrófonos y cámaras. Veía la transformación de Luciana, la arrogancia sustituida por una mirada asustada y perdida, el cabello, perfectamente peinado, ahora despeinado por el viento, y la desesperación. Veía la derrota en los hombros caídos de João, el traje caro pareciendo un disfraz mal ajustado, y no sentía nada además de una profunda y liberadora indiferencia. La vida de ellos era una película de terror en otra pantalla. La vida de ella era el olor del pastel de maíz que su hermana horneaba en el horno, el sonido del ultrasonido del corazón de su hija, la lista de nombres de bebés que ellas discutían por la noche. Fue en ese estado de desesperación absoluta, tras una pelea particularmente violenta con Luciana, que terminó con ella haciendo las maletas y volviendo a casa de sus padres, que João hizo lo impensable. Solo en la mansión silenciosa y oscura, con el whisky como única compañía, buscó a la única persona que un día le ofreció apoyo incondicional. Llamó a Paula. El nombre de él brillando en la pantalla del celular fue un shock, un fantasma de una vida pasada. Su hermana, viendo la pantalla, hizo una mueca. «No contestes a esa plaga, Paula». Por un momento, ella pensó en seguir el consejo, pero una fuerza mayor, la necesidad de clavar el último clavo en el ataúd de aquel pasado, la hizo deslizar el dedo y aceptar la llamada, poniendo el altavoz. La voz del otro lado era casi irreconocible. No era el tono confiado del ejecutivo o el susurro seductor del amante. Era un hilillo de voz, rota, empapada de autocompasión. «Paula, soy yo». «Lo sé, João. ¿Qué quieres?». Ella respondió, la voz calma, neutra, la presencia de la hermana a su lado dándole una fuerza extra. «Por favor, tienes que escucharme». Comenzó, las palabras tropezando unas con otras.
Sé que me equivoqué. Lo sé. Perdí el control de todo. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto. Fue la presión, la ambición. Luciana... Ella siempre quería más. Me perdí. Hizo una pausa, esperando una reacción, una palabra de consuelo, cualquier cosa. Paula permaneció en silencio, intercambiando una mirada con la hermana. «Van a quitarme todo, Paula», continuó, la voz embargándose. «La empresa, el dinero, mi libertad. Luciana me abandonó, se llevó las joyas, limpió las cuentas que pudo. Estoy solo. Por favor, si pudieras, tal vez hablar con las autoridades, decir que yo era un buen hombre, que fui influenciado, cualquier cosa. Piensa en nuestro pasado. Piensa en nosotros». Paula cerró los ojos. Oyó la súplica desesperada de un hombre ahogándose, intentando agarrarse al barco que él mismo incendió. Hubo un tiempo en que esa voz la habría destrozado, en que ella habría movido cielo y tierra para salvarlo. Pero aquel tiempo había pasado. «Tú ya te quitaste todo a ti mismo, João», dijo ella, la voz suave, pero con la firmeza del acero. «La ambición era tuya. Las firmas eran tuyas. Las elecciones fueron tuyas. El nosotros que mencionas terminó el día en que elegiste a ella. Y mi pasado contigo está siendo cuidado por mi abogada». «No, por favor, no digas eso», susurró, la desesperación transformándose en pánico. «Piensa en nuestra historia. Piensa en tu hijo. Nuestro hijo». La mención al niño fue la gota que colmó el vaso. La calma de Paula se transformó en hielo. «No te atrevas, João. No te atrevas a usar el nombre de mi hija ahora. Tú abdicaste de cualquier derecho sobre ella en cada noche que no volviste a casa, en cada humillación que permitiste que yo sufriera. Ella es mi responsabilidad, mía y de nadie más». Respiró hondo. «Yo estoy pensando en mi futuro, João, y en el futuro de mi hija. Tú hiciste tu elección hace mucho tiempo. Ahora yo hice la mía. Yo seguí adelante. Adiós». Un silencio pesado cayó en la línea. Ella podía casi oír la respiración de él, el sonido de un hombre que finalmente percibió que todos los puentes habían sido quemados. «No cuelgues», él imploró, la voz un susurro roto. Pero ella colgó. Con un toque suave en la pantalla, ella finalizó la llamada y con ella, el último vestigio de poder que él tenía sobre ella. Al posar el teléfono, una claridad final la inundó. Ya no era ella quien se agarraba a un pasado doloroso. Era él, el que lo tenía todo. Ahora no tenía nada. Perdió la carrera, la reputación, la fortuna y la mujer por quien destruir su primera familia. Todo lo que le restaba era el eco de sus propias malas elecciones y la memoria de la mujer que él subestimó y traicionó. Pero aquella mujer ya no estaba disponible para ser su puerto seguro o su saco de boxeo emocional. Aquella mujer estaba ocupada, eligiendo el color de la habitación de su hija. Y estaba finalmente en paz. 4 semanas pasaron. 4 semanas en que el ruido del mundo exterior, con sus titulares sobre prisiones preventivas, delaciones premiadas y un divorcio litigioso que se había vuelto una guerra de lodo, fue volviéndose cada vez más un ruido de fondo, distante y sin importancia. El imperio de João y Luciana se había transformado en polvo, una nota a pie de página en la historia de la crónica social y policial de la ciudad. João, sin los recursos de la familia Bittencourt para pagar por una defensa de primera línea,
se vio cada vez más acorralado por la fiscalía. Luciana, por su parte, negoció un acuerdo, entregando todo lo que sabía sobre las operaciones del exmarido, a cambio de una pena más blanda, efectivamente sellando el destino de él. La ruina de ellos era completa, televisada y diseccionada hasta la extenuación. Pero en el pequeño y silencioso apartamento de Paula, un universo entero estaba a punto de nacer, y las noticias del mundo de afuera ya no tenían el poder de atravesar sus paredes. Sucedió en una mañana calma de domingo, cuando la ciudad de Sao Paulo parecía respirar más despacio, la llovizna fina lavando las calles y el aire. El bolso de maternidad, arreglado y revisado decenas de veces, estaba al lado de la puerta. La hermana de Paula dormía en el sofá, un ángel de la guarda exhausto. No hubo drama, no hubo pánico, solo la certeza tranquila, una comunicación silenciosa entre madre e hija de que la hora había llegado. En el hospital el mundo exterior podría estar en llamas, pero dentro de aquella habitación, con la luz suave entrando por la ventana y el apoyo constante de su hermana, había solo foco, fuerza y una anticipación que superaba cualquier dolor. Y entonces, tras horas que fueron al mismo tiempo una eternidad y un instante, ella la aseguró por primera vez. Fernanda, minúscula, perfecta, con un mechón de pelo oscuro y los ojos curiosos de quien acaba de llegar a un mundo nuevo. Estaba envuelta en una manta blanca, pero la primera pieza de ropa que tocaría su piel sería uno de los peleles que Paula había lavado con tanto cariño, y en sus pies el pequeño par de medias en color de dulce de leche. Sus deditos, imposiblemente pequeños, se cerraron alrededor del dedo de Paula con una fuerza que desmentía su tamaño, una fuerza que la ancló en la realidad de una forma que nada más en el mundo podría hacer. En aquel momento, todo lo que vino antes se disolvió. Meses de humillación, de soledad, de rabia y de traición fueron lavados por una ola de amor tan abrumadora, tan pura, que hizo lágrimas silenciosas escurrir por el rostro de Paula. No eran lágrimas de dolor o de tristeza, eran lágrimas de liberación, de alivio, de una alegría que llenaba cada espacio vacío que el dolor había dejado atrás. Ella no estaba rota, ella no estaba abandonada, ella era madre, y eso era todo. En los días que siguieron, la habitación del hospital se convirtió en un santuario. Las visitas eran pocas y escogidas a dedo. La abogada doctora Alice envió un arreglo de flores con una tarjeta simple. Felicidades por su mayor y más hermosa victoria. El certificado de nacimiento está listo para ser registrado como planeamos. Aquello trajo a Paula una paz inmensa. La burocracia, el último hilo que podría conectarla al pasado, ya estaba resuelta. Su hija sería registrada solo con su nombre, protegida legalmente desde el primer día. Fue en el tercer día que hubo un golpe suave en la puerta. La hermana de Paula abrió y dudó por un momento. Era Carlos. Él no traía flores o globos. En sus manos había una pequeña bolsa de una librería conocida. Entró, dudoso, las manos en los bolsillos del abrigo, como si temiera invadir aquel espacio sagrado. Había una gentileza en su mirada, una preocupación genuina que iba más allá de la antigua colegialidad. Cuando Paula sonrió, una sonrisa genuina y cansada, él se acercó. Su mirada descendió al pequeño bulto en los brazos de ella, y una suavidad que ella nunca había visto antes se apoderó de su rostro. «Es linda, Paula», dijo él, la voz baja, casi un susurro.
Ella es todo, respondió Paula, la voz embargada por la emoción, mientras apartaba un mechón de cabello del rostro de su hija. Carlos no cogió una silla. Permaneció de pie, manteniendo una distancia respetuosa. No voy a tardar, solo quería entregarte esto. Extendió la bolsa. Dentro había un libro de tapa dura, una colección de cuentos de hadas clásicos y un pequeño oso de peluche, increíblemente suave. Pensé que tal vez te gustaría leerle, para comenzar su biblioteca. Carlos, no hacía falta, dijo Paula genuinamente conmovida por el gesto atento. Hacía falta, sí, respondió con una sonrisa. Y también, yo quería decirte que admiro mucho tu fuerza, la forma en que manejaste todo. No elegiste el camino fácil de la venganza, elegiste el camino de la dignidad. Y eso es raro. Hizo una pausa, como midiendo las próximas palabras. El mundo allá afuera va a seguir girando. Pero tu mundo, lo que importa de verdad, está justo aquí. Si necesitas cualquier cosa mismo, desde ayuda con hojas de cálculo de presupuesto de pañales, hasta alguien para buscar un café, tienes mi número. Y con eso, se despidió, dejando atrás no una promesa de romance, sino algo quizás más valioso, la oferta de una amistad sólida y desinteresada. Más tarde, al hojear el libro, Paula encontró un pequeño billete pegado en la primera página. No era una declaración, sino una cita. El coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Y abajo, la caligrafía de Carlos. Para Fernanda, que ya nació con la madre más valiente que conozco. Paula sonrió, una sonrisa que calentó su alma. La sorpresa, sin embargo, vino una semana después, ya en casa. En medio de una pila de correspondencias, cuentas, propagandas de farmacia, había un sobre diferente. Papel de calidad, sin remitente, solo la dirección de Paula mecanografiada. Con el corazón un poco encogido, ella lo abrió. Dentro no había una carta, sino un cheque administrativo. Un cheque de un valor considerable. Y un único billete con una caligrafía elegante y desconocida. Sina Soral Andrade. Mi nombre no le diría nada, pero soy la madre de Luciana. No escribo para pedir perdón por las acciones de mi hija, pues sé que no hay palabras que reparen el mal que le fue hecho. Ella y el señor Lacerda enfrentarán las consecuencias de sus actos ante la ley. Escribo como madre, y ahora abuela, de una nieta que no conoceré. Durante el proceso de divorcio, supe que mi exyerno se rehusó a proveer cualquier tipo de pensión o auxilio durante su gestación. El valor anexo corresponde a lo que, en mi opinión, sería lo mínimo que él debería haber hecho. No es una disculpa. No es un intento de comprar perdón. Es un acto de justicia. Un pequeño reequilibrio en una balanza que fue tan cruelmente desajustada. Úselo para el futuro de su hija. Les deseo a ustedes dos la paz que mi familia perdió. Atentamente. Una madre. Paula se sentó en el sofá, el cheque en una mano, el billete en la otra. Fernanda durmiendo serenamente en su regazo. Las lágrimas vinieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de asombro, de una complejidad que ella no sabía nombrar. La mujer que la crió, la madre de la mujer que la humilló, estaba a su propia manera, intentando arreglar una pequeña parte del daño. No era perdón. No era amistad. Era, como decía el billete,
Un acto de justicia viniendo de la fuente más improbable. En aquel momento, Paula entendió la profundidad de la ruina de ellos. El dolor se había extendido, alcanzando a padres, madres, toda una estructura familiar. Ella miró el cheque. El dinero les daría a ella y a Fernanda una seguridad, un respiro que ella no esperaba tener. Pero el valor real no estaba en los números. Estaba en el gesto, en el reconocimiento, viniendo del otro lado del campo de batalla, de que su lucha era justa. Ella se recostó, sintiendo el calor del cuerpo de su hija contra el suyo. El pasado estaba atrás. La justicia, con sus engranajes lentos e implacables, estaba cuidando del destino de su exmarido. La familia de Luciana estaba lidiando con su propio dolor y vergüenza. Y Carlos, un amigo inesperado, representaba la promesa de un futuro donde la confianza podría ser reconstruida. El mundo de ellos se había desmoronado y el de ella que estaba apenas comenzando a construirse. Ladrillo por ladrillo, sobre una fundación de amor incondicional, dignidad y, ahora, una pequeña e inesperada ayuda del destino. Ella miró por la ventana, al cielo de Sao Paulo, que comenzaba a teñirse de rosa con el atardecer, y susurró, más para sí misma, pero quizás para su hija también, una promesa y una constatación. Vamos a estar bien, más que bien. Y por primera vez en un tiempo que parecía otra vida, ella creyó en aquellas palabras con cada fibra de su ser. Porque las mujeres pueden ser traicionadas, abandonadas, dejadas solas bajo la lluvia, pero no permanecen rotas. Ellas se reerigen, ellas reconstruyen, ellas protegen lo que realmente importa. Y allí, sosteniendo a su hija en la luz suave del crepúsculo, Paula entendió que la verdadera venganza nunca fue la ruina de ellos. La verdadera victoria siempre fue su propia supervivencia, la protección de su dignidad y la conquista silenciosa de su paz. Una paz, ahora sellada por un acto de justicia que ella nunca podría haber imaginado. El círculo, de una forma extraña y agridulce, se había cerrado. Y uno nuevo, lleno de posibilidades, estaba apenas comenzando. Y ahí, ¿qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.